La guía menciona sobre el concepto de tipos de archivos. Los tipos de archivos se forman con la unión de un nombre identificador y una extensión. Esto nos permite a que el sistema operativo pueda saber en qué programa se hizo X documento y así abrirlo. Por ejemplo, veamos acá el archivo Hola Mundo. Él tiene un nombre identificador que se llama Hola Mundo y tiene un tipo de archivo. Si yo me posiciono, miren que aparece documento de texto. Si quiero ver el tipo de archivo, pues puedo darle clic derecho, propiedades, y miren que acá me dice tipo de archivo, documento de texto. O sea que este es un archivo .txt, ¿cierto? Vamos a hacer una... Entonces, ¿cómo lo reconoce el sistema? holamundo.txt. Esto quiere decir que el archivo que se llama Hola Mundo es un archivo de documento de texto. Veamos este PDF que se llama Windows 2. Si yo le doy clic derecho, propiedades, me dice, ok, este es el nombre, ese es el nombre, y miren qué tipo de archivo es. Es un archivo de Adobe Acrobat Document o .pdf, la extensión, ¿cierto? Entonces ese se llama o lo reconoce el computador como Windows.pdf. Yo puedo crear, cuando yo creo por ejemplo una carta en Word, la carta se llama carta, automáticamente cuando yo lo guardo se guarda como docx. O voy a hacer una presentación en PowerPoint, entonces digamos que se llama la presentación del número 1 y automáticamente se guarda como pptx, ¿cierto? Con este identificador que se llama extensión es que el computador sabe con qué programa fue que se hizo ese documento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy doble clic, pues él ya sabe que tiene que abrir el documento, el programa, blog de notas o documento de notas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este archivo es txt. Por configuración general nunca se muestra la extensión .txt, ¿cierto? O la extensión .pdf. Lo podemos configurar para que se muestre, pero se recomienda no mostrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos el cambio del nombre y yo borro el tipo de extensión, puedo dañar el archivo. Veamos esta imagen. Clic derecho, propiedades, y miren que es un tipo de archivo PNG. PNG es uno de los archivos más utilizados para las imágenes. ¿Por qué? Porque le quita el fondo a la imagen. Miren que tiene un fondo transparente acá, ¿cierto? Bien, otro elemento que nos muestra la guía o habla la guía es sobre las carpetas que ya los conocíamos, y aparte de eso también nos habla de las unidades, que también lo habíamos mencionado, pero quiero que lo tengamos presente. Estas son las unidades, ¿cierto? Las unidades de disco donde se almacena la información. Por lo general la unidad que se llama disco local C es la que tiene la configuración del sistema operativo. Miren que aparece una carpeta Windows, ¿cierto? Y toda esta información permite que funcione el computador. Si yo llego a borrar alguna de esta carpeta, algún archivo, puedo dañar el sistema operativo o puedo volverlo muy lento, ¿sí? Hasta el punto de que me tocaría formatear y reinstalar todo y se podría perder la información. Por lo general siempre se crea otra unidad aparte que es donde yo guardo los datos, ¿sí? Aquí almacenaría o crearía todos los datos que yo quiero en mi carpeta. Otro elemento que maneja la guía es el concepto de la ruta absoluta y la ruta relativa. Y lo vamos a ver acá. Entonces la ruta absoluta es dónde está el archivo, dónde está la aplicación. Esto es una ruta absoluta, ¿cierto? Y una ruta relativa es de forma general para acceder al documento. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos. Voy a hacer este ejemplo. Entonces miren que este es un acceso directo a un documento que se llama Internet. Si yo le doy clic derecho propiedades, ¿cuál es la ruta? La ruta absoluta de este documento es esta. ¿Dónde está ese documento? Está en C, usuarios, Zyler, documentos, y ahí encuentro este archivo. Vamos a buscarlo. Me voy acá al explorador, me dice que está en C, usuarios, Zyler, documentos, y está el archivo. ¿Sí lo vieron? Esta es la ruta absoluta
como puedo acceder a al programa. En este caso podemos observar, por ejemplo, ¿cuál es la ruta absoluta para abrir este navegador? Propiedades, voy a cerrar acá, y esta sería la ruta absoluta. ¿Dónde está? En C, Programa File, Mozilla Firefox y Firefox, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta relativa? En este caso, miren la ruta relativa, ¿cierto? Miren que es más pequeña. ¿Qué pasa? En la ruta relativa, si ustedes observan, no aparece la extensión, ¿cierto? O el nombre del tipo de archivo, ¿cierto? El identificador y la extensión. Mire, la extensión .exe siempre es de programas. Entonces, esa es la diferencia entre ruta absoluta y ruta relativa que se habla en la guía.